bienvenidos al podcast Piedra Angular producido por Global Grace Ministries. Me llamo Francis Hueso y soy la conductora del podcast. Este es el último episodio de la serie El arte de escuchar y se titula Escuchando la voz de Dios. Recientemente una joven me preguntó, ¿cómo sé que estoy escuchando la voz de Dios y no a mi imaginación? ¿Realmente podemos escuchar a Dios? Compartió sus preguntas con tanta sinceridad que me rompió el corazón. Ahí estaba yo con una jovencita encantadora que ansiaba escuchar la voz de su Creador y a pesar de haber crecido en la iglesia, creía no haberlo escuchado nunca. No tenía ninguna duda de que Dios habla a su pueblo a través de la Biblia o de los sermones de su pastor, pero no estaba segura de poder escuchar a Dios directamente. Por lo tanto, Iglesia, pueblo de Dios, hoy hablaremos sobre cómo escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Como hijos de Dios, hemos pasado de caminar con Dios cada tarde, como lo hacían Adán y Eva, a ser expulsados de su presencia. Después comenzamos una nueva relación con Dios a través del pacto abrámico, en el que Dios hablaba no con todos, pero con unos cuantos. Estoy segura de que todos conocemos la historia de Moisés y la zarza ardiente, en la que Dios envió de regreso a Moisés a Egipto. Más adelante vemos a Dios dando a conocer su voz al pueblo de Israel, pero en lugar de querer hablar con Dios, le tuvieron miedo. Acompáñenme a Éxodo capítulo 20 y vamos a leer los versículos del 18 al 19 que dicen: Cuando el pueblo vio los truenos y los relámpagos, y oyó la trompeta y vio la montaña humeando, temblaron de miedo. Se mantuvieron a distancia y le dijeron a Moisés: Háblanos tú mismo y te escucharemos, pero que Dios no nos hable o moriremos. En este caso, quienes oyeron y vieron los truenos y los relámpagos no dudaban de que Dios era el que estaba hablando. Pero en lugar de decir silencio, escuchemos todo lo que él tiene que decir, le rogaron a Moisés que hablara con Dios por ellos. Ahora debo recordarles que esto fue antes de la cruz. Acercarse a Dios sin ser declarado justo por la sangre de Cristo primero representaba una muerte inmediata. Así que hasta cierto punto no culpo a Israel. El Salmo 29:3 nos dice: La voz de Jehová está sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Obviamente la voz de Dios puede ser aterradora. Dicho esto, también quiero que recuerden la otra cara de la moneda. El Creador del cielo y la tierra se estaba tomando el tiempo para hablar con su pueblo. Qué devastador debió ser que en lugar de desear acercarse a Él, no querían saber nada de Él. Ahora, quizás no debiera decir no querían saber nada, porque es evidente que deseaban el favor y la protección de Dios. Lo que no querían era una relación con Él. Mirando a la iglesia actual, no podemos criticar, pues muchas personas están en la misma situación que los hijos de Israel. Muchas personas solo hablan con Dios cuando quieren algo o necesitan algo de Él. Pero no estamos hablando de eso. Vamos a proseguir. Nosotros, la iglesia de hoy, habiendo nacido después de la muerte de Jesús en la cruz, tenemos el maravilloso don de no temer o no tener que temer a la voz de Dios. Ahora podemos disfrutar de una relación cercana, no solo con Dios Padre, sino con el Dios Trino. La Biblia nos dice en 1 Corintios 6 que somos el templo del Espíritu Santo. Podemos hacer más que estar en la presencia de Dios. Ahora Dios mismo vive en nosotros. Por eso muchas veces no me gusta cuando en algunas iglesias invitan a la congregación a disfrutar de la presencia de Dios ahí, como si fuera el único lugar donde ellos pudieran hacerlo. Mis hermanos, la iglesia de Jesús es quien lleva la presencia de Dios a donde quiera que vamos. Sí es cierto que hay una hermosa unción que atraemos al adorar juntos, pero por favor recuerden que cuando llegan a cualquier lugar, Dios ya estaba ahí y Él permanecerá ahí después de que nos vayamos, porque Él está en todas partes. Y si ustedes son el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo reside en ustedes. No necesitan ir a ningún lado para escuchar su voz, ni tampoco necesitan de alguien para que Dios les hable a ustedes. A muchas personas les encantan visitar iglesias donde se manifiestan los dones de profecía, don de palabra de sabiduría o don de ciencia, porque creen que están recibiendo una palabra de Dios y sin duda lo están haciendo.
Sin embargo, amigos míos, esas palabras nunca deben considerarse como una revelación. Deben ser una confirmación de lo que Dios ya les ha dicho. Es maravilloso escuchar a un predicador ungido, pero esa no es la única forma en la cual nosotros, el pueblo de Dios, puede escuchar la voz de Dios. Juan 10:27 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cristo aquí nos dice que si eres su oveja, escuchas su voz. Él te conoce y tú le sigues. Aquí, mis amigos, están las instrucciones de cómo los hijos de Dios escuchamos la voz de Dios. Por favor, no confundan ir a la iglesia con ser la iglesia. Satanás mismo va a la iglesia. A veces él es el primero en llegar y el último en salir. Él está ahí cada vez que alguien predica la palabra tratando de robarla de los corazones del pueblo de Dios. Cuando alguien me dice que nunca ha escuchado la voz de Dios, lo primero que le pregunto es, ¿eres salvo? No es que las personas que no son salvas no escuchan la voz de Dios. Lo que estoy diciendo es que solo los santos de Dios, las personas que han sido compradas con la sangre del Cordero de Dios, son las ovejas de Cristo. Si eres salvo, no puedes decirme que no puedes escuchar a Dios, porque si eso fuera cierto, entonces Jesús es mentiroso. Ahora bien, puede ser que no hayas reconocido su voz, puede ser que no hayas prestado atención a su voz, o puede ser que no le hayas hecho caso. Pero si eres su oveja, escuchas la voz de Dios, porque mi Cristo no es ningún mentiroso. En segundo lugar, si eres oveja de Dios, Él te conoce. Esto es importante. Mateo 7 del 21 al 23 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Últimamente me he sorprendido de escuchar a algunas personas que yo creía eran cristianos firmes decir cosas que contradicen totalmente la Biblia. Lo más triste es que dicen esas cosas con tanta convicción que a menos de que conozcamos la Biblia, estas personas fácilmente nos podrían convencer que lo que dicen es la verdad. Amigos míos, por eso es tan vital que lean la palabra de Dios. No se limiten a escuchar sermones, porque a menos que conozcan la palabra, cualquier persona puede manipular la Biblia y decir, usándola, lo que esta persona quiera decir. Algún día muchos se sorprenderán esperando escuchar, bien hecho, siervo esforzado y valiente. Y en cambio escucharán, nunca te conocí. Si se preguntan cómo es posible esto, permítanme recordarles que muchos en la iglesia creen ser salvos, pero ni siquiera conocen a Cristo. Jesús en Juan 10:27 nos dice que quienes Él conoce como sus ovejas, lo siguen. No puedes seguir a alguien si no lo puedes escuchar. ¿Cómo vas a seguir a Cristo si no sabes reconocer su voz? Ahora, Lucas 6:46 nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Este versículo presenta un dilema. Jesús aquí se estaba dirigiendo a un grupo de personas que habían venido a escucharlo y que también buscaban sanidad. Lo llamaban Señor, pero cuestionaban lo que Él les pedía que hiciera. Ahora, Él les dijo lo que les dijo para confrontarlos con la verdad. Esto también debería a nosotros confrontarnos. Si somos realmente seguidores de Cristo y Él es nuestro Señor, ¿por qué no hacemos lo que Él dice? ¿Y cómo vamos a hacer lo que Él dice si no lo escuchamos? Espero que no pienses que estoy siendo demasiado dura contigo. Esa no es mi intención. Lo que quiero hacer es hacernos reflexionar. ¿Estamos siguiendo a Cristo? Hace muchos años trabajé con un ministerio internacional cuyo pastor principal cayó en pecado. Lo perdió todo, y aunque fue muy duro para mí, pues él era mi padre espiritual y el primer líder cristiano que me tomó bajo sus alas, se tomó el tiempo de capacitarme. Nunca ni por un instante pensé que iba a abandonar a Cristo
porque este hombre pecó. Lo respetaba, lo consideraba una figura paterna y me esforcé muchísimo por ayudarlo, pero no lo seguía a él, estaba siguiendo a Cristo. Desafortunadamente, debido a lo que él hizo, un grupo de personas abandonó no solo a la iglesia que él pastoreaba, sino que hasta el día de hoy no han regresado a Cristo. Lo más desalentador es que he encontrado situaciones similares en numerosas ocasiones en mi caminar con Cristo. Pueblo de Dios, está bien amar y respetar a nuestros pastores y líderes en la iglesia, pero por favor nunca los pongan en un lugar en sus corazones donde solo le pertenece a Dios. Si siguen a Cristo, no les va a importar si el mundo entero peca alrededor de ustedes. Eso es el problema de otras personas, no el nuestro. Continúen dando pasos de fe cada día de sus vidas, hasta que o lleguen al cielo o Cristo regrese por su iglesia. Así que si sigues a tu Salvador, Él te conoce y tú escuchas su voz. Si crees que no, tengo algunas sugerencias. Primero, lee la Biblia. Si quieres escuchar la voz de Dios y entenderla, tienes que leerla, porque Él habla Biblia. Si no conoces su palabra, podrías haber estado escuchando la voz de Dios todo este tiempo sin entenderla. Déjame darte un ejemplo. Actualmente trabajo con un grupo que habla ruso. Aunque sé algunas palabras en ruso, cuando empiezan a hablar, el traductor de Google no me sirve para nada. A veces creo que sé de qué están hablando solo para darme cuenta que ni siquiera estaba cerca. Eso les pasa a muchos hijos de Dios que no conocen la Biblia. Dios empieza a hablarles y a ellos les parece que está hablando en ruso. Estudia tu Biblia, mi hermano. Léela, escúchala. Asiste a estudios bíblicos y antes de que te des cuenta, oirás la voz de Dios y la entenderás tan claramente como tu lengua materna. Número 2. Dios habla más con quienes hablan con Él. Esta declaración es fácil de entender. Tengo un vecino que no habla con nadie en nuestro vecindario. Cuando me mudé enfrente de él al otro lado de la calle, pensé que con el tiempo ganaría su confianza, pero lamentablemente después de muchos años ni siquiera me saluda. No tengo ni idea cuándo yo dejé de intentar saludarlo, pero al final lo hice. ¿Por qué voy a hablar con alguien que me sigue ignorando? Dios también hace lo mismo. Número 3. Dios es trino. Él es 3 en 1. El Padre habla de diferente manera que el Hijo y ambos hablan diferente que el Espíritu Santo. Dependiendo de la etapa de tu vida, uno de ellos hablará más contigo que los otros dos. Permíteme preguntarte, cuando oras, ¿con quién hablas? La mayoría de personas creen hablar con Dios el Padre, sabiendo que Dios es 3 en 1, y eso es cierto. Sin embargo, cuando hablas con cada uno de ellos independientemente, empiezas a reconocer sus voces por separado. Si nunca lo has intentado, te recomiendo hacerlo. Número 4. Dios no grita, Dios no se enoja y Él no te repite lo que dice a no ser que seas un bebé en Cristo. Déjame explicarte lo que trato de decirles. Dios camina a tu lado. Él no tiene que gritarte para hablarte. Así que presta atención cuando Él habla. Aunque nos equivoquemos y todo lo hacemos, Él nunca se enoja. Si algunas veces adentro de ti escuchas palabras recriminantes que te hacen sentir avergonzado o culpable, o palabras negativas, esa no es la voz de Dios. Aun si pecamos, Él no quiere que nos alejemos de Él. Al contrario, es cuando Él nos quiere más cerca de Él. Dios nos convence de nuestro pecado, pero no nos avergüenza. Recuerda que también puedes escuchar la voz de Satanás y tu propia voz. Así que aprende a reconocer la diferencia. Ahora, si escuchas la voz de Dios y no la obedeces, a menos que seas nuevo en Cristo, Él no va a repetir lo que te dijo. Recuerda que Él sigue siendo el Dios que una vez habló con Moisés y hizo temblar al pueblo. No des por sentado la gracia de Dios. Él sigue siendo el Dios todopoderoso. Si tienes tiempo de no escuchar la voz de Dios, haz lo posible de recordar lo último que Él te dijo y hazlo.
Te garantizo que cuando lo hagas, volverás a escuchar su voz. Y número 5, Dios habla a los corazones en descanso, a corazones en paz. Esta es una lección difícil de aprender, pero como es imposible agradar a Dios sin fe, Dios no se mueve a través de nuestro estrés. Cuanto más confíes en Él, más podrás descansar en Él y más escucharás su voz. Si estás atemorizado, nervioso, estresado al hablar con Él, será difícil que tu corazón escuche su voz apacible y delicada. Tómate el tiempo de aquietar tu corazón. Recuerda que en la presencia de Dios ningún demonio tiene poder y luego habla con tu Padre Celestial como lo que eres, su hijo que lo necesita. Te garantizo, mi hermano, mi hermana, que Él les hablará si siguen estas recomendaciones. Muchas gracias por escuchar la serie El arte de escuchar. Si esta serie te ha bendecido, suscríbete a nuestro podcast y recomiéndalo con tus amigos y familiares. Dios me los bendiga.